Ok, Shalom Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakaha Kodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Alright, y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ok, esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para la misma lección. Y doble honores a los apóstoles, a los obispos, a los ancianos de la gran piedra de molino, si no lo he dicho. El Señor me inspiró esta lección aquí, estaba leyendo ayer, estudiando unas escrituras, y este precepto me salió, y es muy profundo, especialmente en los tiempos en que vivimos. Estamos viendo la manifestación de la maldad en un nivel donde se está comercionando. Todo el mundo básicamente está bajo una vibración maligna. Hacen como se les da la gana. No hay una ley, no hay una instrucción que esté guiando a los que poblan el mundo en esta época. Se les ha dado licencia para pecar, por medio de este autoproclamado hombre blanco que sabemos que es el edomita de la Biblia, el diablo. El espíritu de Caín es el espíritu que trabaja en este diablo, donde él mató a su hermano, un espíritu perverso, el igual el edomita. No hay alguien más cínico y perverso y malvado que el que tiene la autoridad del mundo ahorita. Aunque el mundo lo pinte como un Dios, lo pinte como el Salvador, él es el diablo del cual la Biblia habla. Y en estos últimos días se está comprobando por las cosas que él está empujando en la tierra. De la maldad no va a venir justicia, y de la justicia no puede venir la maldad. Si está viniendo maldad es porque del que viene es malvado. Y por eso el mundo está en la condición en la que se encuentra. Como es el rey, así es la gente. Nosotros, estando en el espíritu, nos estamos aislando de todos esos diferentes elementos del mundo, que básicamente propagan la muerte. Nadie va a salir adelante si sigue el currículo que el edomita te dio, como es vivir la vida. Hemos visto muchos casos, por eso la gente está llena de cáncer, está llena de enfermedades, porque el ritmo de vida que ha sido enseñado a la gente es completamente en contra de la vida. Y aquí vamos a empezar en el libro de Salmos 85, Dios mediante esto sea edificante. Vamos a empezar aquí, Salmos 85 y 4. Dice: Restauranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Porque obviamente el punto que nosotros entramos a querer buscar esta verdad, es porque algo no estaba bien en nuestra vida. Algo faltaba. Un ingrediente nos hacía falta, para conectar lo que nuestra existencia, pues, en esta vida aquí en América Babilonia la Grande. Antes de conocer la verdad, todos andábamos buscando algo, aunque no lo sabíamos en el espíritu, algo que anhelábamos. Versículo 5 dice: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y aquí la palabra es resucitar. En el inglés es revive us, y la palabra ahí es kaya, que significa un reánimo, pues, vida. Y es lo que por medio de esta palabra hemos sido otorgados: vida, una oportunidad de vivir, una oportunidad de presentarnos como un sacrificio vivo a nuestro poder, Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Dice aquí: muéstranos, oh Yahweh, tus misericordias y danos tu salvación. Y en forma de esta verdad es lo que tenemos ahora. Aunque aún no, como la escritura en Juan dice, no parece lo que somos o lo que seremos. Viene el día donde todo va a ser claro. La promesa, todo lo que estamos trabajando, todos los diferentes las diferentes pérdidas que hemos sufrido aquí en América Babilonia la Grande. Todo eso va a ser recompensado de una manera de justicia, pues. Dice: muéstranos, oh Yahweh, tu misericordia y danos tu salvación.
Escucharé lo que hablaré Yahweh Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ok, so el punto siendo, el Señor nos dio paz, nos dio todo lo que requerimos, pues, para salir de esta aflicción en la que nos encontramos. Baruch 4 dice que en la tierra de su cautiverio ellos se iban a recordar a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, iban a socorrer a ese nombre, ¿ok? Iban a recordarse y a su poder y a todos los diferentes costumbres, los ademanes que tenemos, siendo israelitas, ¿ok? Todo eso está regresando a nosotros, ¿ok? Y fue un proceso. Por eso el Señor dijo que enfrente de los ojos de nuestros enemigos Él nos iba a poner en orden, ¿ok? Y es lo que está pasando. Obviamente no es algo fácil, es algo doloroso para el que lo está pasando. Y hermanos, ustedes saben a lo que me refiero. Las aflicciones de tener algo tan precioso y todo el mundo lo considera algo que no tiene valor. Pero nosotros, teniendo esta verdad, este entendimiento, sabemos que somos especiales, somos bendecidos. La escritura dice, bienaventurado tú, ¿ok? Porque tú escuches, tú ves, tú oyes, ¿ok? Mas el mundo no ve, ¿ok? Pero como dice aquí, el Señor nos dio esta verdad, nos dio este entendimiento, pero la condición es para que no se vuelvan a la locura. No podemos regresar a vivir la vida de limpio. Obviamente va a haber elementos, van a haber personas, cosas que te van a querer jalar para atrás, pero ahí es donde empieza la pelea. Ahí es donde empiezas a guardar tu alma, empiezas a separarte, empiezas a cortar ciertas conexiones que te pueden llevar a la muerte, ¿ok? Porque, hey man, esta verdad, lo que va a procurrir para nosotros, no tiene ningún equivalente en esta tierra, ¿ok? Y por eso aquí en el libro de Galatas 4, vamos aquí en el versículo vamos a empezar en el 1, Galatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y ese es el ¿cómo se dice? La condición pues que estamos tomando. Obviamente vamos a ser coherederos con nuestro Señor Yahweh Shai, pero ahorita estamos en un espíritu como un esclavo, man. Presos a este servicio de Yahweh Bashem Yahweh Shai, ¿ok? Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y es lo que el Señor nos tiene ahorita, nos tiene bajo una instrucción del Espíritu por medio de hermanos, apóstoles, obispos, ¿ok? Los ancianos de campamentos, las cabezas de campamentos, todas estas mecanizaciones que Yahweh Bashem Yahweh Shai puso en la tierra son para propagar el evangelio, para mejorar el producto que Yahweh Bashem Yahweh Shai tiene, ¿ok? So dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, y es lo que pasamos, nosotros nos instruimos basado a lo que el mundo nos enseñó, la manera del mundo, la habla del mundo, ¿ok? Y ahora estando en esta verdad nos hemos separado del sonido del mundo, ¿ok? Ahora estamos bajo la canción, el ritmo de Yahweh Bashem Yahweh Shai, ¿ok? So dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, porque José y María tuvieron sexo, para hacer concebir a Yahweh Shai. Él estuvo bajo la orden de esa línea de hombres del mismo Adán hasta el rey David, hasta Yahweh Shai. Esa es la ¿cómo se dice? La línea de reyes, pues, ¿ok? Eso dice, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, ¿ok? Porque por la ley murimos, man.
La ley fue un ejemplo, un porvenir de lo que iba a venir por medio de Yahawashi, que es la perfección, ¿ok? So dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y ese es como comencé la lección, cuando nosotros andábamos en el mundo, eso es lo que estábamos buscando, a nuestro Padre, a nuestro origen, el origen de nosotros, somos israelitas, somos, diferentes miembros de las casas de Israel, ¿ok? De la casa de David, que es la casa de Israel, pues la nación de Israel, que ahorita va a ser dominada en los tiempos de los cielos, en el reino de los cielos, por la casa de David, ¿ok? So dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Yahawashi. So aquí nos está dando todos las diferentes premios, o como una mejor palabra que puedo buscar es acolados, se me hace que es la palabra accolades en inglés, que significa básicamente precios, medallas, o todo esto lo que acabamos de leer es lo que representa Yahawashi, man. Ser herederos de Yahweh por medio de Yahawashi, ¿ok? So aquí el punto es en el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queráis volver a esclavizar? Y eso pasa muy constantemente. Siempre va a haber algo que te recuerde a tu vida anterior. Que te va a querer, jugar con tus sentimientos, tus emociones, causar, así como cuando recuerdas algo, me acuerdo, y en ese mismo sentimiento muchos hombres se han perdido, porque tenemos que tener, obviamente, vas a tener un gusto en esas cosas del mundo, nadie te va a decir que de un día al otro vas a cesar todo y ya vas a odiar todo el mundo. Nada, así no trabaja esto, El punto es que la disciplina que tú estás trabajando en tu espíritu te está causando ver cosas en una perspectiva donde dices, eso no me va a dar provecho. Right? Todas cosas son justas, pero no todas son expedientes. ¿Ok? So, trata todo esto, hermanos. Es un proceso, en el que nos encontramos. ¿Ok? Y por eso aquí nos dice que ¿cómo vas a dejar todo esto y regresar a los débiles y pobres rudimentos? No hace sentido. Es locura. Por eso en Salmos 85 que leímos, y regresar a la locura. Porque es básicamente lo que es estar en el mundo, es una locura. Andar con fucking homosexuales, andar con gente que come fucking niños y come sangre y no tiene ningún tipo de modales ni ademanes. Son fucking bestias, ¿ok? No va a dar ningún provecho. Que te puedas enriquecer con esas mismas bestias, ¿qué provecho va a tener eso en tu alma, en tu espíritu? ¿Ok? Ok. De aquí, 2 Corintios. Aquí en 2 Corintios 3 y 5 dice... Okay. Vamos a empezar. 2 Corintios 3 y 3. Siendo manifiesto que sois carta de Hamashiach Yahawashi, expectativa por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y ese es el trabajo, el labor en el que nos encontramos. Y tal confianza tenemos mediante Yahawashi para con Dios, no que seamos
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Y ese es el trabajo, esa es la mentalidad que tenemos que tener. Y no que todo lo que estamos haciendo, todo lo que trabajamos y laboramos viene de Yahweh Bashem Yahweh Shai. El Señor está orquestando un gran trabajo en cada uno de nosotros. Y tenemos que tener ese espíritu donde constantemente tenemos que pensar que el trabajo que estamos haciendo es de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Es como cuando estás haciendo un trabajo en el mundo, sea lo que sea, todos hemos trabajado, y tu jefe te dice que hagas algo y te lo dice, lo quiero acabado, o cuando regrese quiero que esté todo bien, y tú te vas y dejas un fucking cochinero, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu reporte con ese hombre? Él ya no te va a tener confianza. Él ya nunca va a dejar que te dé esa libertad, pues, Y es lo mismo que tenemos que ver con el Señor Yahweh Bashem Yahweh Shai. Él nos dio algo tan precioso, tan crucial, pues, para ser liberados de esta destrucción, que tenemos que realmente considerarlo, ¿ok? Y de ahí viene el poder. El poder realmente viene de nuestro poder, Yahweh Bashem Yahweh Shai. De ahí es donde sacamos todo lo que tenemos que proveer día y noche, cada día, 365 días a la semana, al año. Ahora de aquí voy a brincar 2 Timoteos 2 y 19. Ese es 2 Timoteos 2 y 19. Pero el fundamento de Yahweh está firme, porque obviamente, como siempre mencionamos, la lección no se va a perder ninguno de la lección. Estas lecciones las hacemos para exhortar, para crear un espíritu de fuego en cada uno de nuestros hermanos. ¿Okay? La escritura dice que nos animemos, ¿cómo se dice la palabra? Que nos demos ánimos, pues, por medio de la palabra, por medio de estas escrituras, el entendimiento, pues. Aunque hermanos saben, aunque obviamente sabemos que la lección, no hay nada que va a prevenir que ellos obtengan la promesa, todavía tenemos que sacar estas lecciones. Todavía tenemos que decir y empujar esto, ¿ok? Eso dice, pero el fundamento de Yahweh está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahweh Shai, ¿ok? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y ese es el sentimiento que tenemos que tener. Somos herramientas, pues, que Yahweh Bashem Yahweh Shai está haciendo. Y como cualquier herramienta, tú quieres que esa herramienta esté limpia, que esté trabajando de la manera correcta, porque si no, especialmente en el mundo de herramienta, una herramienta que no está siendo condicionada, no está siendo mantenida, puede fallar y te puede causar la vida, ¿ok? Y así es como el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, ¿ok? Porque, hey man, fucking, el mundo quiere ensuciarte, quiere ponerte espíritu sobre ti, para que cuando vengas a hacer el labor del Señor, tu instrumento no funcione de la manera que tiene que funcionar. Por eso cada instrumento tiene que ser que se le tiene que poner aceite, para que las diferentes partes internas funcionen. Como un carro, man. El motor de un carro ocupa aceite, ocupa mantenimiento. Si dejas que ese motor sin aceite,
obviamente va a trabajar, va a funcionar, pero va a llegar a un punto donde ese motor va a explotar. Y es lo mismo que vemos con ciertos hombres que no examinan su espíritu, que no caminan con este espíritu, pues que estamos haciendo un trabajo y ese trabajo está siendo medido por Yahweh Bashim Yahawashi. Y sabemos que nuestro poder, Él es 100%, ¿cómo se dice la palabra? Él requiere perfección, pues, So dice aquí versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocará al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Alright, so es muy bonita esta escritura, man, que acabamos de leer. Por eso los instrumentos, nosotros tenemos que estar en pos de dar un buen servicio al que lo está usando, que es Yahweh, Bashim Yahawashi. Recordemos, a Moisés se le dijo: yo soy tu boca, man, yo voy a estar ahí contigo, no te preocupes. Pero obviamente nuestro templo debe que estar útil para el trabajo que Yahweh Bashim Yahawashi va a hacer. Si no, el Señor no nos va a usar, no nos va a utilizar. ¿Ok? ¿Por qué? Yo sí veo dos herramientas y una está más limpia y más útil y la otra está toda rompida, llena de óxido. Yo no voy a usar esa fucking herramienta, yo voy a usar la que está buena. ¿Ok? So, de aquí voy a brincar a Hebreos 10. Y 26. Este es Hebreos 10 y 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso lo mencionó anteriormente. Hay que provocarnos a hacer buenos trabajos. Si tú te sientes de una manera cuando tu hermano te dice: hey man, hay que trabajar más, y lo ves con unos like: hey, cálmate bro. Nah, man, aquí nos está diciendo que ese hombre está haciendo un buen trabajo. ¿Ok? Se dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? So, de eso tenemos que considerarnos cada día, especialmente estando haciendo el trabajo. Si nos alejamos de esta verdad, es como que si pisoteamos nosotros mismos a Yahawashi,
Él lo atribuye a un nivel donde tú fuiste de los que, porque si obviamente dejas esta verdad y te conviertes en un pecador, tú fuiste de los que entregaron a nuestro Señor Yahweh Shai a los romanos, y no fuiste de los que básicamente pusieron los clavos en la mano de nuestro poder, ¿ok? So, aquí nos dice claramente, qué merecían, qué van a merecer, ¿ok? Y el Señor va a traer gran venganza. Aquí lo dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿ok? Y es lo que nosotros, por medio de hacer este trabajo, estamos tratando de prevenir. No queremos pasar eso, ¿ok? Por eso aquí en 2 Pedro 2, y vamos a empezar aquí en el versículo 17. Estas son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y mucha gente ha sido vencida por el mundo, por estos idomitas, por el espíritu que trabaja ahora en la tierra, ¿ok? En los hijos del diablo, pues. Hay tres tipos de personas: los hijos de Yahweh Bashem y Yahushai, que son los israelitas; los hijos de hombres, que son las naciones; y los hijos del impío, que son estos autoproclamados hombres blancos, ¿ok? Que son los idomitas. Pero como dice aquí, el mundo, nuestra gente, 2/3 se han convertido en esclavos de este mundo, de este sistema. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yahweh Shai, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cienzo. Y es lo que, obviamente Dios mediante nosotros nunca tengamos que pasar eso, que esté muy lejos ese espíritu de nosotros. Pero hay hombres que les ha pasado eso. Ellos regresaron a ese vómito. Hay un hombre especial que se me vino a la mente ahorita. Él dejó la verdad y empezó a tatuarse. Se me hace que hasta se tatuó el nombre del Señor en su cuerpo, man. Se pintó el fucking pelo. Otros, ya como que si nunca estuvieron en la verdad. Hombres que estuvieron en nuestro propio campamento aquí en Phoenix, Arizona. Los 3 miembros antiguos de las cabezas, esos vatos andan en el mundo, man. Perdidos. No haciendo el trabajo del cual ellos en una época andaban ahí fucking, como fieles siervos, pero realmente nunca lo fueron, ¿ok? Porque si hubieran continuado con nosotros, no hubieran dejado, el trabajo, pues. Y por eso aquí en Apocalipsis 2 y 4 siempre tenemos que recordar esto. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Tenemos que arrepentirnos, hermanos.
Si tu caminar ahorita la ves y dices, like, fuck, man, la cagué, Well, los misiles no están aquí, hermanos. Estos videos todavía están saliendo, ¿ok? Arrepiéntete y camina de una manera mejor. Es así de fácil es. Pero obviamente no es tan fácil si tu espíritu está lleno de orgullo, de ego, ¿ok? Va a ser imposible. Pero, el que se humille, el Señor ahí está, esperando, man, queriéndote salvar, ¿ok? Y con esto vamos a acabar en Isaías 26:3. Este es Isaías 26:3. Voy a empezar en el 1 o en el 2. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Yahweh perpetuamente, porque en Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahí está nuestro poder, hermanos. No dejen que el mundo los engañe, no dejen que nadie quite tu corona. Sigamos empujando, sigamos luchando, y el fin está muy, muy pronto. Kal Halayam, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Rachaha Kodash. Doble honores a los apóstoles, a los obispos y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y shalom a todos ustedes, hermanos.